Gracias, Lai. También al doctor Luis. Tenemos un tema muy interesante ahora que el teletrabajo se puso de moda. Incluso, bueno, hay leyes que ya están facilitando más el teletrabajo, ¿por qué no? Y la gente se está sintiendo muy cómoda en su casa, pero también puede ser que dentro de su espacio no hayan encontrado pues el lugar ideal para poder teletrabajar. Aquí tenemos una entrevista con Jesús Gómez, quien es especialista en diseño de espacios y ambientes de Novex. Muchas gracias. Aquel día estuviste con nosotros con el tema del espacio de estudio para los más pequeños. Ahora nos toca a los adultos. ¿Cómo estás? Así es. Mucho gusto, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente es un tema muy importante abordar, porque ya los chiquitines tienen su espacio, ¿verdad? Pero ahora los grandes, los que trabajamos, los que tenemos ese teletrabajo, necesitamos tener un espacio muy bonito, adecuado para trabajar y sentirnos cómodos. Claro, porque bueno, en una escuela o en un colegio, no se les exige tanto a los chiquillos de que tengan esto y esto y esto. En el teletrabajo a veces nos exigen cosas, empezando por una buena señal de internet y alguna serie de requerimientos. Pero me parece que uno como trabajador tiene que exigirse también comodidad, porque estamos horas del día sentados frente a una computadora, o a veces elegimos el jardín, la cocina para estar trabajando, nos vamos caminando por toda la sala, pero bueno, vos que sos el experto, ¿cómo podemos iniciar hablando sobre el área de teletrabajo en mi casa? Quizá tal vez por la iluminación y los espacios como los escritorios. Claro, claro. Bueno, definitivamente tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes espacios en nuestros hogares, como hay casas más grandes o hay apartamentos, ¿verdad? Hoy en día existen los apartamentos tipo estudio o que solo tienen un cuarto. Entonces, hay dos posibilidades que podemos tomar en cuenta. Para empezar, podemos tomar en cuenta como las mesas. Hay gente que tal vez no tiene la oportunidad de tener una oficina, de no tener un cuarto para poder acomodar o poder trabajar. Entonces tenemos que adaptarnos a nuestras necesidades. En este caso, tenemos mesas de comedor que tienen esa función, por así decirlo. Entonces, ya sea que vamos a comer y limpiamos nuestro espacio y podemos trabajar ahí mismo. Claro, sí, uno trabaja a la hora de almuerzo, nada más hace la computadora un toquecito hacia abajo, la laptop, por ejemplo, y se pone a comer en el mismo espacio, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente es para comodidad. No todos tenemos como ese espacio para tener un escritorio, tener una zona de trabajo. Ahora bien, también tenemos como los escritorios, ¿verdad? Donde podemos tener gavetas, podemos tener, ya esto sí, tenemos un cuarto, un espacio para poder colocar un escritorio. Pero para eso están ese tipo de opciones, ¿verdad? Según la necesidad de cada persona. Claro, aquí hay algo súper útil que me llamó la atención, por ejemplo, a veces el exceso de cables nos dificulta un poco de todo porque a veces nos quedamos sin espacios, ¿verdad? Por los cables. Una cosa que tenemos acá es la famosa UPS, ¿verdad? Que es para que las personas puedan colocar ahí sus dispositivos y puedan estarlos cargando y utilizando, ¿verdad? Claro, claro. La UPS es una salvada. Además de que es recomendable utilizarlo en dispositivos electrónicos, ¿verdad? Computadoras, incluso hasta el Wi-Fi, ¿verdad? Porque en cierta manera no sabemos cuándo se va a ir la luz. Y eso, además de cubrirnos de picos de voltaje que vienen externos a la situación, también en caso de que se vaya la luz, tenemos un tiempo limitado para poder utilizar los dispositivos móviles, o digamos la computadora, el Wi-Fi, el router del Wi-Fi, etcétera. Aquí también tenemos para poder estar utilizando el teléfono mientras trabajamos, porque, bueno, además de la compu, obviamente a veces son llamadas todo el día y el celular tiene que estar cargadito. Esto es una lámpara, pero me decías que la gente tiene la posibilidad de colocar el teléfono y cargarlo ahí mismo. Exacto, hoy tenemos una gran variedad de cosas. Las lámparas no se quedan atrás, además de iluminarnos el espacio, se acordan, hay blancas, hay negras, dependiendo del espacio que queramos personalizar. Estas tienen la maravillosa función de que podemos cargar nuestro celular de manera inalámbrica. Perfecto. Hablabas, muy importante la vez pasada, de un espacio personalizado, ¿verdad? Que a mí me guste y que yo me sienta cómodo. El uso de plantas, el uso de estas decoraciones que van a hacer que mi trabajo sea muchísimo más llevadero. Claro, claro. Yo, por ejemplo, soy de tener plantas en mi escritorio, en mi zona de trabajo, porque es algo que da como tranquilidad, hace que el espacio sea más ameno. Ya sean plantas u otros elementos que la persona quiere colocar, es muy importante para que trabaje a gusto, ¿verdad? Que se sienta cómodo, más allá de que no sea solo un espacio de trabajo, tengo que trabajar una larga jornada laboral, sino que se sienta a gusto donde está trabajando. La vez pasada hablábamos incluso de aquellos movimientos incómodos que nos pueden generar lesiones, pero antes de hablar de eso, hablar de lo primordial que es estar cómodo en el espacio donde me voy a sentar, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la silla?
y que nos expliques también lo de la altura, ¿verdad? Que los pies tienen que quedar en el suelo siempre, ¿verdad? Claro. No, que no quedemos guindando y que nuestra espalda también esté cómoda. Claro, claro. Como a los niños como a los adultos tenemos que cuidar ese ámbito. Definitivamente pasamos largas horas, 6, 7, 8 horas laborando, entonces es muy importante tomar en cuenta la altura de la silla. Es muy importante que la persona cuando vaya a conseguirla, sea la que sea, vaya, la pruebe y se sienta cómodo, ¿verdad? Lo ideal es que la persona, igual como los niños, toquen los pies en el suelo y que tengamos un ángulo de 90 para poder sentirnos cómodos, una buena postura. Eso hace que no haya un desgaste, ¿verdad?, también físico de parte de uno y que también fluya la circulación de la manera correcta. Perfecto. Aquí en ese escritorio tenemos los gaveteros, ¿verdad? Y me decías que hay que organizar bien lo que utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la gaveta primera, lo que vayamos a utilizar, sí, pues con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que podemos utilizar aquí la mayor parte del tiempo dentro de estas gavetas? Claro, o sea, a la hora de trabajar necesitamos tener lo necesario, lo indispensable. Ojalá no tener cosas de más que también, como a los niños, tanto a los adultos, no sean distractores, porque al final son horas laborales, ¿verdad? Y necesitamos tener la mayor concentración para cumplir nuestras metas. En este caso, las gavetas se podemos guardar ya sea lapiceros, los lápices, accesorios de oficina si son necesarios, etcétera. Creo que ya eso está como en cada persona, en lo que tenga a mano lo pueda guardar para que no sea un distractor o no tener lo que no necesitamos sobre la mesa o el escritorio. Claro. Hay algo que conocí hoy que me pareció maravilloso, ¿verdad? Que es esto, que nos ayuda, me explicabas, a cuando tenemos una señal de internet y necesitamos caminar, por ejemplo, de la sala al comedor y del comedor al cuarto y del cuarto a otro lugar, que nos puede ayudar a tener mejor señal de internet donde estemos dentro de nuestra casa. Claro que sí, estos se le conocen como repetidores, estos se colocan en una parte estratégica del hogar para que pueda llegar a una zona donde el internet no llega adecuadamente, ¿verdad? Ya sea que el router del internet está en la sala y queramos ir al cuarto del fondo, llegue sin ningún problema. Repetidores se llama. Exacto. Okay. Aquí tenemos, bueno, cable de extensión por si hay algún objeto que lo necesito en cierto lugar, claro, y no llega, claro, o digamos que en la zona de enchufes no llega el cable también. Definitivamente todo este tipo de accesorios son necesarios porque hay una gran cantidad de hogares, son diferentes, ¿verdad? Tal vez a veces tenemos que adecuar una zona de trabajo, no siempre está prevista. Entonces, ese tipo de artículos como la extensión, las regletas, ¿verdad? A veces que necesitamos conectar la lámpara, la computadora, entre otras cosas, son súper necesarias a la hora de poder tener todos estos tipos de elementos. Claro, y para mantenerlo así, limpiecito, es importante, bueno, ser aplicados con la limpieza, ¿verdad? Las toallitas, ¿verdad? Porque no necesitamos tampoco algo muy grande para estar ahí limpiando, claro, nuestro lugar de trabajo. Aquí lo que tenemos son unas toallitas, me imagino que son ideales para este tipo de material, porque no le podemos pasar cualquier cosa si no se nos daña. Exacto, sí, hay materiales, la melamina, la madera, etcétera. La idea es cuidar estos espacios, ¿verdad? No solo tenerlos limpios para sentirnos cómodos, sino también que nos duren. Entonces, ese tipo de toallitas, entre otras cosas, nos sirven para cuidarlos. ¿Vos considerás que estos espacios son exclusivamente para quien hace teletrabajo o se pueden turnar con los hijos que estudian? ¿O ustedes piensan que es mejor que cada uno tenga su espacio asignado para cada cosa? Claro, hay necesidades, ¿verdad? En ciertos aspectos hay veces donde tenemos la posibilidad donde podemos tener 2 escritorios, uno para el niño, uno para la persona. O incluso si el papá quiere estar cerca de sus hijos, por ejemplo, que él se ponga a trabajar aquí y el niño haciendo la tarea del otro lado de la mesa. Claro, claro, ¿por qué no trabajar en conjunto, verdad? A veces está la posibilidad de que probablemente entre los horarios de uno que esté trabajando desde la casa y el niño esté haciendo sus tareas, podemos trabajar juntos. Eso no es ningún problema, definitivamente. Por ejemplo, cuando hablamos de una mesa de sala de comedor, por ejemplo, está esa gran comodidad, ¿verdad?, de que son mucho más grandes. Pero de ser necesario de que se puedan turnar según los horarios, creo que eso ya está en cuestión de cada persona. Esta negra que ahorita me presentabas, ¿lo recomendás como para espacios tipo, ahora que está de moda el estudio?
el famoso Claro. estudio, que es este apartamento que, bueno, que no, creo que no tiene como divisiones o paredes, que todo está como junto en el mismo cuarto, porque le podríamos sacar provecho, ¿verdad? En el tema de incluso colocar cosas de cocina, Claro que comedor y también poder trabajar en esta misma mesa. Claro, claro, definitivamente. Hoy los apartamentos hay de muchos tipos, pero cada vez algunos son más chicos, hay algunos que tienen un cuarto o hay algunos del tipo estudio que no tiene absolutamente ninguna división, pero es parte del reto, ¿verdad? De cómo personalizar la casa y nuestro espacio para poder lograr hacer teletrabajo. Importante también el cargador inalámbrico que lo tenemos acá, ¿verdad? El portátil para tener nuestros artefactos ya ahí bien cargaditos. Ah, claro, nosotros a la hora de tener en la casa, de trabajar en nuestra casa, necesitamos la mayor comodidad, tener objetos, tener artículos que nos faciliten, ¿verdad? Que tengamos una comodidad a la hora de poder trabajar. Y para vos, ¿qué es lo más importante ya de que la gente sepa en el término del teletrabajo? Ya hablamos de iluminación, del espacio como tal. ¿Qué otra cosa la gente tiene que saber? Más que todo ahora que el teletrabajo sí está muy de moda, ¿verdad? Porque hay gente que, por ejemplo, yo me acuerdo, mi hermano estaba en teletrabajo 2 días de la semana. Ahora está los 5 días de la semana. Entonces prácticamente pasan todo el día ahí, ¿verdad? Bueno, lo recomendable definitivamente es personalícenlo, siéntanse incómodos, o sea, son bastantes... Adornarlo y demás. Sí, sí, o sea, que se apropien de su espacio, que se sientan cómodos, porque es una gran cantidad de horas las que se pasan sentados trabajando, ya sea en una computadora, ya sea con un cuaderno, entre otras cosas. Creo que no hay nada mejor que sentirse cómodo en el espacio, buscar formas, digamos, como la silla, elementos que nos ayuden a tener una buena postura para poder sentirnos cómodos incluso físicamente, no solo mentalmente, con los elementos que nos gustan, como en mi caso como son las plantas, ¿verdad? Entonces son elementos que sería bueno que personalice cada persona. Sí, y además para gente, hay diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? Pero si desde mi casa yo necesito imprimir un montón de hojas diarias y ocupo la impresora ahí o un archivador, ¿verdad? Creo que esta no sería tan conveniente como aquella, ¿verdad? Hablando, Claro. por ejemplo, de lo que me sirve. Porque hay gente que trabaja con una laptop o con un cuaderno apuntando, pero hay gente que teletrabaja que sí tiene mucho equipo dentro de, Claro. encima de los escritorios. Claro, claro. En muchas veces sí, están tanto los escritorios como estas mesas más grandes. Ahora bien, si tenemos la posibilidad de colocar como un mueble, ¿verdad? Extra, no está mal, un organizador. Como Podemos, este. claro, hay algunos más bajos. Podemos buscar uno que se adecue tanto a nuestra casa como a nuestras necesidades, ¿verdad? Ya sea con varias divisiones, incluso hay cubitos. Hay una gran variedad de organizadores. Entonces creo que se puede buscar y sentirse a gusto con alguno de ellos según la necesidad. Me hablaste la entrevista pasada sobre el tema del estudio, sobre los colores, ¿verdad? El impacto que causan también, Claro. que hacen que a veces el espacio sea un poco más amplio. Hablando ya para adultos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos este escritorio que es como color beige, muy maderoso, este como más negrito, ¿verdad? Pero en teletrabajo, ¿cómo podemos jugar con los colores? Claro, claro. Bueno, en cuestión del escritorio ya va a depender de nuestra oficina. Si es un espacio más reducido, si es un espacio más grande. Igual, nuevamente, si es un espacio más pequeño, podemos jugar con colores mucho más claros, ¿verdad? Como el blanco, el beige. Ya si es un espacio mucho más grande, podemos jugar con colores más oscuros, ¿verdad? Ahora bien, ya esto hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que si es una casa tipo estudio, ¿verdad? Ya contempla lo que es la sala, probablemente, la cocina, ¿verdad? Pueden ser colores claros, dependiendo del tamaño. O sea, podemos jugar con los colores con los que nos sintamos cómodos, ¿verdad? Ok, perfecto, Jesús. Es un placer tenerte aquí con nosotros una vez más y también para que le recordes a la gente cómo pueden encontrar, bueno, lo que ustedes hacen, donde la gente pueda tener más información y facilitarse un poquito más el teletrabajo desde sus casas. Claro, claro, nos pueden encontrar en redes sociales como Novex Costa Rica, nos pueden encontrar también en novex.cr si quisieran realizar alguna compra o en el contact center al número 4100-7614. Perfecto, muchísimas gracias a Jesús Gómez, especialista en diseños de ambiente y espacio, y esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bien, continuamos con más aquí en Llegó la Hora. Seguimos con más.